Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Jungkook se convierte en el artista K-pop más rápido en llegar a las 6.5 billones de transmisiones. Felicitaciones, Jungkook. Sigamos reproduciendo Standing Next to You y Seven. Jimin, hoy batió un récord, pues se convirtió en la canción con el mayor debut un artista solista K-pop en la historia de Spotify, 9,9 millones de reproducciones. Quedando en el lugar número 3 en Spotify Global. Who anotó un tremendo debut. El video musical oficial debuta en el puesto número 1 en la lista global de mejores videos musicales diarios de YouTube. Felicitaciones, Jimin. Para seguir la buena racha debemos continuar el stream. Los fans de Jimin en Estados Unidos y Puerto Rico tienen una misión especial de stream, ya que son los países que cuentan para el Hot 100 de Billboard. Los fans de Jimin y Jungkook del resto del mundo seguimos con el stream para que sigan cosechando éxitos. No olvides dejar tu voto diario para Jimin en la aplicación Net Plus. Ya comenzaron a moverse las antis para darle la victoria a otro grupo. ¿Sabías que? Nuestro querido Tae subió estas dos fotos junto a Jungkook. Una dice: me olvidé de esto. Le dije, Jungkook, estoy en Hawái ahora mismo, ven rápido, te extraño. Este tipo tomó el avión y vino de inmediato. Y en la otra foto. Bonito podría morir. Linda foto y leyenda. Creo que Tae justo se acordó en el momento preciso de esas fotos. Sin dar mayor contexto de cómo fue la situación, puede que aparezca Jungkook y cuente la historia, como lo hizo con la grabación de la canción en su casa, que nunca fue así, o la salida al esquí donde Tae y sus amigos lo dejaron solo. Ojalá nuestro querido y precioso Tae tuviera un pequeño tiempo para saludar a su soulmate por su exitoso álbum Muse. Tengo la fe que todavía lo hará, como lo hizo Jimin en su momento. Lamentablemente esas fotos solo harán alimentar a un fandom tóxico, que solo sabe insultar a Jimin. Porque todavía no entienden que entre Tae y Jungkook no hay nada, solo una amistad, y se nota en su publicación, refiriéndose a Jungkook como este tipo. Alguien debería decirle a nuestro querido Tae sobre las exvecinas y el hate constante que cae sobre Jimin, porque estoy segura que si él supiera, no haría nada que perjudicara a Jimin. Ya a estas alturas da lo mismo lo que piensen las exvecinas, el Taekook nunca existió y nunca va a existir. Y por más que alimenten sus fantasías, la realidad es una sola, y por más malas intenciones detrás que hayan, nunca la hará cambiar. Ahora ya lo sabes. Muchos malos entendidos generó la conversación de Jimin con Nam. La traducción al español está mal hecha. Jimin le está explicando a Nam cómo se creó la canción Rivers, y le pidieron escribir sobre los sentimientos del primer flechazo, y él no recordaba esa sensación de sentirse enamorado de esa manera, no que nunca se ha enamorado. Incluso dice después que le consultó al más joven para que le diera ideas, porque tenía ese sentimiento más a flor de piel. Obvio lleva tantos años enamorado y que sea correspondido que olvidó ese sentimiento. Jimin le pidió a Loco cantar con él, porque era la persona indicada, porque está casado y podía transmitir esa vibra de enamoramiento en la canción. Jimin realmente piensa en cada detalle de su álbum. Tiene un amor profundo por lo que hace y nos quiere entregar. Nam le pregunta a Jimin si aprendió a cantar otra vez desde el principio. Sabemos que Jimin no tuvo clases de canto como el resto, y estaba perjudicando sus cuerdas vocales. Cuando Nam le pregunta
Jimin responde, 사실 제가 거의 정국이랑만 얘기하고 그치, 그치. sobre lo que le pasaba a su voz y de tomar clases de canto. Ahí vemos la confianza que se tienen ambos. Jimin pudo contarle lo que le pasaba sobre su voz. Acá hay una confusión. En la traducción al español dice, Jungkook es un excelente amigo, pero esa no es la traducción real. La traducción correcta es Jungkook es una persona talentosa. No dijo que era su amigo y lo puedes comprobar con los subtítulos en inglés que están correctos. 아, 맞지. 정국이가 또 워낙 뛰어난 친구고 Lo que dijo Jimin viene a confirmar una vez más que ambos entraron por el sistema de acompañamiento. 전 정국이랑 가잖아요. 아, 맞. Jimin y Jungkook se vieron todo el 2023, tomando copas y hablando temas profundos. 우리 술 마시면 거의 한 3-4시간 동안 노래 얘기만 하는 거 알아요? 배웠는데 어때? 이러면서 그래서 날 안 불렀구나. 좀 딥해져요. Incluso esta invitación ahora se ve y siente diferente. 지민이 형 치킨 시켰는데 한잔 할까? 넘어와. Al igual que la respuesta de Jimin. A pesar de la agenda apretada, Jimin siempre estuvo con Jungkook, bebiendo y hablando de temas profundos, y nunca publicaron nada, porque ellos no necesitan de eso. Esto es muy divertido, dijo que bebieron con Suga, pero lo dejaron solo, y siguieron conversando los dos. 슈가 형이랑도 같이 마신 적이 있는데 슈가 형 냅둬놓고 둘이서 노래 얘기만. Me hace recordar en Las Vegas, cuando fueron a un restaurante coreano y el mesero contó que Suga se sentó con el staff y Jikook en una mesa solos. 불러야 될까? 야 이렇게 했는데 잘 안 되더라고 이러면서 형 일로 와봐 이러면서 약간 그런 얘기. Jungkook ayuda a Jimin y por supuesto que Jimin a Jungkook. Por eso Nam dice que ambos son buena influencia el uno con el otro. 서로 좋은 영향을 주면 좋지. Aunque hay muchas personas que intenten manchar la relación que tienen Jimin y Jungkook, nunca lo van a lograr, porque ambos se quieren genuinamente, sin intereses de por medio, ni por alimentar a sus seguidores. 뭐냐 이거? Todo lo de ellos es sincero y a pesar que el lobo puede estar más cerca de lo que piensan, jamás podrá atacarlos. Por algo se alistaron juntos, porque no les importó la opinión del resto. Por algo se fueron de vacaciones juntos y decidieron mostrarnos su felicidad. Decidieron mostrarnos su relación tal cual son, porque quieren compartir al mundo lo bonito que se llevan, sin dobles intenciones de por medio. Jimin y Jungkook son almas puras que se aman demasiado y a pesar que hay pirañas que constantemente quieren atacarlos, jamás podrán, porque su vínculo es fuerte como el árbol de junco, que a pesar de las tempestades, sigue de pie. Esperemos con ansias el nuevo tráiler y deja tu comentario de apoyo a Muse y el Jikook. 너도 그렇고 다 그 작업하는데 놀러 오라고 그랬었는데. 네, 감사하다. 빨리 해요. 미안합니다. 아니 미안합니다. 일단 제가 처음으로 지금 듣는 건가요? 정국이가 들어왔어요. 아, 그래요? Día 326. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.